que tenemos un pariente en esta noche de paz, noche de amor. Todo duerme en derredor, entre los astros que esparcen su luz, bella anunciando al niñito Jesús. Brilla la estrella de paz, brilla la estrella de paz. Noche de paz, noche de amor, ved qué bello resplandor, luz en el rostro del niño Jesús, en el pesebre del mundo la luz, astro de eterno fulgor, astro de eterno fulgor. Bienvenidos y bienvenidas a la casa del Señor, mis amados hermanos y hermanas. Qué bueno es Dios, que en su gracia nos concede, en su favor, en su misericordia, estar aquí. Dios es bueno, Dios ha sido bueno y Dios siempre será bueno. Y antes Priscila me decía, Dios es bueno todo el tiempo y todo el tiempo Dios es bueno. Y esa frase me gustó mucho. Y es cierto, Dios es bueno todo el tiempo. Aun cuando en medio del dolor, aun en medio de la desesperación, aun en medio de la pérdida, aun en medio de la tristeza, aun en medio de la injusticia, aun en medio del caos, aun en medio de la maldad, del odio, del pecado y de la inmundicia, Dios es bueno. Y esa es nuestra bendita esperanza, que Dios no es como nosotros. Y que Dios no tiene cabida en su ser, en su etiología y en su esencia. Él es bueno, no puede haber maldad en Él, ni pecado en Él. Él es espíritu purísimo, como dicen las minutas de muchas iglesias evangélicas. El Señor es espíritu purísimo. Significa que Él no puede pecar, no puede tener presencia de pecado en Él, y que Él es bueno. Y la ausencia de Dios es lo malo. Donde hay ausencia de Dios, hay maldad. Donde hay presencia de Dios, hay bondad. Esa es nuestra gracia, nuestro gozo, es que la presencia de Dios vive en nosotros. Y podemos decir, ya no vivo yo. Ya no vive este Marlon malo y perverso, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2, del 20 al 22. Bienvenidos a todos nuestros amigos televidentes que nos están sintonizando en esta noche. Bienvenidos hoy 22 de noviembre del 2025. Aquí a la Iglesia de Dios en Ecuador, Preciosa Semilla, ubicada en la 24 entre la E y la M, en el suroeste de la ciudad de Guayaquil, en el país de Ecuador. De cualquier parte del mundo que nos esté escuchando, estudiando con nosotros la palabra de Dios, sea bienvenido a nuestra iglesia. Le mandamos un fuerte abrazo, le invitamos a que estudiemos juntos la palabra del Señor. Estamos estudiando nuestra serie bíblica de Navidad 2025, que se llama Cuando nada encaja. Ese es el tema general de nuestra serie bíblica de Navidad de este año. Cada año, los meses de noviembre y diciembre, todos los sábados, hablamos un tema de Navidad, un especial bíblico navideño. Rumbo a Belén, ¿verdad? Esperando el nacimiento de nuestro Señor. Ya se acerca el tiempo del Adviento y todos esperamos que el Señor nazca.
Y bueno, eso es lo que recordamos, ¿no? Dentro de la tradición cristiana a nivel general. Y por eso como cristianos evangélicos, nosotros como Iglesia Preciosa Semilla, recordamos ese precioso momento en que nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Dios Todopoderoso, vino a esta tierra y se hizo ser humano y habitó en medio de nosotros. Es increíble saber que Dios pisó esta tierra, este planeta que usted y yo vivimos. Qué privilegio tan grande. Qué amor inagotable de nuestro Dios. Cuánta gracia hay en Él. Y bien, cuando nada encaja, nuestra serie bíblica de Navidad. Y el tema de esta preciosa noche es un tema muy especial, de hecho. Ya este es el cuarto tema de nuestra serie bíblica de Navidad. Si usted quiere estudiar los otros temas, puede ir a nuestra cuenta de YouTube. Ahí dice Iglesia de Dios en el Poder Preciosa Semilla y están todas las predicaciones anteriores. Y en esta noche, nuestro cuarto tema de nuestra serie bíblica de Navidad, cuando nada encaja, el cuarto tema es el rey en un pesebre. El rey en un pesebre. El rey en un pesebre. Le invito a que abra la escritura en el libro de Lucas, capítulo 2, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículos del 1 al 7. Lucas 2, 1 al 7. Leemos las Santísimas Escrituras para la gloria y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Palabra del Señor. Padre, te damos gracias, Señor, en esta preciosa noche, por tu palabra, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestros caminos, Señor. Háblanos, amado Espíritu Santo. Háblanos porque tu pueblo necesita salir confrontado y confortado. Necesita salir consolado, animado, exhortado, disciplinado, restaurado, sanado, levantado, purificado, santificado por tu palabra, Señor. Oh Dios, no nos dejes salir igual. Muéstranos la gloria de Cristo a través de tu palabra. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Era una tarde del año 2013 y yo me encontraba pedaleando en las montañas de una ciudad pequeña llamada Catamayo. Y mientras yo pedaleaba, bajando una loma, me di cuenta de que estaba cerrada la calle, toda la cuadra cerrada. Y yo freno a raya, porque iba a velocidad bajando la loma, y veo que estaba cerrada y militarizado, militares aquí, militares en ambos ingresos de la cuadra. Y es que se encontraba el expresidente Rafael Correa, estaba almorzando justo a pocos metros donde yo estaba. Y yo me acerco y veo, y ahí se encontraba el presidente Rafael Correa comiendo. Entonces yo me voy con la bicicleta para la otra loma, porque allá hay muchas lomas,
y las cuadras se cuentan por lomas. Entonces, cuando dicen arribita, en verdad es arribita, porque hay que subir. Y dicen aquisito, no es aquisito, es muy lejos. Entonces, eh, yo me di a la derecha y me fui. Y estaba cerrada la calle. Y era sorpresa que hace pocas horas, hace un par de horas, no estaba cerrada la calle. Fue en cuestión de 1 o 2 horas que esa calle se cerró. Y es que el presidente en ese tiempo de la República del Ecuador, Rafael Correa, llegó, como él siempre aterrizaba en su avión, y llegaba de pueblo a pueblo, entonces llegó a Catamayo. Entonces yo me fui. Y pensando en esto, se cerró una cuadra completa para la llegada del presidente. Una cuadra completa, militares donde sea, resguardando al expresidente, que en ese tiempo era presidente. ¿Y cómo se tuvo que hacer la logística y la inteligencia militar tan rápido que en un momento cerraron la calle y el presidente entró y se metió a comer al restaurante? Estaba comiendo una cecina. No asesina, cecina. Es un plato típico en Loja, los que quieren venir a Ecuador, los que están escuchando en otros países. Si vienen a Ecuador y va a Loja, comas una cecina. No asesina, sino cecina. Así es el plato en Catamayo. Usted deténgase allí en la provincia de Loja y va a degustar de ese plato, de esa carne asada maravillosa. Y entonces, acompañado con una horchata también. Entonces, cuán importante era la presencia del expresidente, en ese tiempo presidente, que se cerró la calle. Cómo la logística se movió, todo se preparó para darle un lugar al presidente de la República, un lugar para él en ese tiempo. Y yo, leyendo este texto, al final de este pasaje dice, porque no había lugar para Jesús en el salón. Le pregunto a usted, ¿Jesús es mayor que un presidente? ¿Sí o no? ¿Jesús es mayor que un presidente? Es el rey de reyes y señor. Creo que la pregunta ya tiene su propia respuesta, ¿no? Sí, claro que sí. Aunque sí está el micrófono aquí, pastor, que se conecta con la transmisión. Ajá. Sí se escucha el micrófono. Sí, aquí sí se escucha, ¿verdad? Sí, ¿no? Gracias, pastor. Y la respuesta es evidente. Jesús es 1000 veces, millón veces más importante que un presidente de un país. Él es Dios todopoderoso. Y cuando el rey llega a esta tierra, cuando el rey visita nuestro planeta, no hay lugar para él. Le invito a leer conmigo Lucas capítulo 2, versículo 1. Y aquí encontramos el peor momento. El primer punto de nuestro mensaje es el peor momento. Eso se encuentra en el versículo 1. Lea conmigo el versículo 1. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. El nombre del César se llamaba Augusto, y todos los Césares tienen su propio nombre. Y este César, Augusto se llamaba, él dio la orden de que fuesen empadronados. Y dice que todo el mundo, en ese tiempo, el imperio que gobernaba el mundo entero de la Europa occidental era
Roma, el mundo conocido hasta ese entonces. Entonces, lo que decía Roma era ley, se tenía que cumplir, si no, muerte. Y tal vez para países que tenían una mejor estabilidad económica no iba a ser tan complicado un empadronamiento en ese momento. Como Egipto, por ejemplo, que no estaba tan mal económicamente en ese tiempo de Jesús, estaba bien. Pero para Israel, que de por sí es una nación que está siendo subyugada por el Imperio Romano, aparte era una nación que sufría de constantes sequías. Y había temporadas donde no llovía y por ende no había producción. Y cuando no hay agua y producción hay hambre y sed. Y los animales mueren. Y tenían que hacer pozos para a través de los pozos poder alimentarse de agua. Y los pozos no estaban aquí a una cuadra, son kilómetros. Y en ciertas ciudades, en otras no. Entonces, al ser un país chiquito Israel, sin embargo, tenía mucha necesidad económica. No era un país rico, había necesidad. Y un empadronamiento, un empadronarse en el tiempo de Israel, en el tiempo de Jesús, era una idea descabellada desde el pensamiento humano, pero sabemos que desde el pensamiento de Dios había un propósito, porque tenía que cumplirse la promesa. Pero desde el pensamiento humano, históricamente hablando, era un momento fatal para un empadronamiento. Había recursos, la gente tenía que viajar, ¿con qué plata? Dejar mi ciudad. Y en esa época de otoño hacía frío. Y moverse en Israel con nieve no es bonito. Hacía frío. Mucho frío. ¿Te imaginas sin dinero, sin comida, con frío y embarazada? Y moverse de Nazaret hasta la ciudad de David, Belén. Nazaret quedaba en otra provincia, en la provincia de Judea, al norte de Israel. Y de allá, José y María emprendieron un viaje al sur de Israel, a la provincia de Judea. De la provincia de Galilea, donde queda Nazaret, al norte, viajaron a la provincia de Judea, al sur. Tomaba aproximadamente unos 3 días de viaje, al paso y al ritmo de una mula, porque no es que iban rápido, para poder llegar y hacer paradas. El peor momento para hacer un empadronamiento. El peor momento. Y tal vez usted y yo estamos viviendo en nuestro peor momento en esta etapa de nuestras vidas. No lo sé. Tal vez usted se siente en un peor momento. En un momento duro, donde usted tendrá que confrontar situaciones que se van a venir más adelante. Y tal vez uno dice, ¿cómo vamos a hacer ante esas situaciones? Pues así, en la fría noche de Israel, en una fogata, José y María, sentados en medio de la carretera, haciendo una tiendita para que ella duerma, mientras él cuidaba a su esposa. Tal vez José se preguntaba, ¿es este el momento, Señor, de verdad? Ahora, ¿qué va a pasar, Señor? No es mi mejor momento. Es un momento donde no me siento listo para recibir a tu hijo. ¿Cuántas preguntas habrán pasado por la mente de José? Mientras veía a su esposa con la panza enorme, acostadita en el piso, en un tendido tal vez.
cuidándola. Seguro José no durmió esas 3 noches, porque tenía que cuidar a su esposa. Y sobre todo sabía que era el Hijo de Dios el que estaba en ese vientre. Él dijo, no, si tengo que dar la vida por mi esposa y por el Hijo de Dios, lo voy a hacer. Porque ese hijo también va a ser mi hijo. Dios me lo encargó que yo lo cuide. Yo voy a ser su papá, sustituto mientras esté él en esta tierra. ¿Cuántas veces usted se ha sentido así en el peor momento de su vida? Sin saber qué va a pasar ahora. Pero Dios está allí. Dios no se ha ido. Lea conmigo el versículo 2. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Ese es el segundo punto de nuestro mensaje, el peor gobierno. No solamente que era el peor momento para Israel, sino que era el peor gobierno. Estaba Cirenio. Cirenio hizo una revuelta judía en el año 6 después de Cristo, y durante el nacimiento de Cristo hizo que el pueblo judío se fuera contra su propia ley, contra la ley de Dios. Quería que no cumplieran los mandamientos del Señor. Cirenio era un malo y perverso. Él asesinaba a quien quería, ordenaba a quien quería, vuelen en la cabeza a quien quería. Era un pésimo gobernador. Y lo peor, gobernador de Siria. Y Siria era conocido en ese tiempo. Augusto César declaró que Siria iba a ser Israel, más una parte norte de Asiria, lo que hoy conocemos como Asiria y Turquía. Ese sector lo llamaba Siria en ese tiempo. Claro que ahora se llaman como Turquía, son otros, los nombres han cambiado, pero es la misma tierra, ¿no? Pero en ese tiempo todo eso comprendía Siria. Israel estaba metido en todo ese círculo geográfico. Entonces, Cirenio era gobernador de todo eso y de Israel también. Y él era despiadado, malo y perverso. De hecho, Cirenio se lo conoció como uno de los gobernadores más sangrientos, porque le gustaba ver que el mismo pueblo se levante contra el pueblo, que entre ellos se maten. Eso logró en la revuelta judía del año 6, en el tiempo de Cristo. Era malo y perverso Cirenio. Y con razón, el censo, siendo Cirenio gobernador de Siria, en el tiempo peor para hacer un censo, ¿por qué no esperó en primavera o en verano, donde está cálido el clima? ¿Y por qué en el frío? En el peor momento, el peor gobierno ordena un censo. Lea conmigo desde el versículo 4 al 5. Perdón, del 4 al 6. Y ese es el tercer punto de nuestra noche. Lea conmigo. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. El peor momento, el peor gobierno, la peor ciudad para nacer. La peor ciudad para nacer. ¿Y sabe por qué yo digo la peor ciudad? No es que no me gusta Belén o me cae mal Belén. No, Belén es hermoso, es un pueblo chiquitito, pero es la peor ciudad cuando se trata de un censo.
Porque ¿cómo puede una ciudad pequeña recibir a muchos que nacieron en esa ciudad y se fueron a otros lugares y ahora tienen que venir allí de vuelta a votar, como se dice, sufragar? Si se asocia, no es, obviamente no es un sufragio, pero es algo parecido, lo estoy asociando. Como cuando usted dice, yo nací aquí, tengo que sufragar aquí, algo parecido. Pero en cambio acá no era un voto, acá era que lo cuenten como ciudadano de esa ciudad, a pesar de que no vive en esa ciudad. Entonces era pura arrogancia. Un censo es más para saber cuánto pueblo tengo, pero es más un sentido de, no era necesario en ese tiempo hacerlo, desde la vista humana, ¿no? De la perspectiva de Dios era otra. Pero llegaron a la ciudad que estaba repleta de personas. La peor ciudad, donde no hay una maternidad lista para recibirlo en ese momento. Y peor, en medio de un censo. Imposible, humanamente hablando, que haya un buen trato para un nacimiento en ese momento de la historia y en esa ciudad en particular, Belén. Aparte de eso, Belén era una ciudad ganadera. Es decir, se dedicaba mucho al cultivo de la cebada y también al pastoreo de las ovejas, y también se dedicaba al comercio en ciertas temporadas del vino también. Pero más era cebada y ovejas. Y la cebada y la oveja es difícil, tanto las ovejas en la parte ganadera, los animalitos. Era difícil cuidar una oveja y vivir de las ovejas, no era fácil. Y la cebada lo mismo. Entonces la gente de esa ciudad era económicamente, no era elevada, era económicamente baja. Por ejemplo, Jerusalén, ya estamos hablando de una ciudad que mueve dinero, pero Belén no. Belén no es una ciudad que mueve dinero, porque Jerusalén tiene el templo, y ahí habían comerciantes alrededor y de adentro, y también había intercambio de monedas. Entonces, Jerusalén era una ciudad, la ciudad capital, la ciudad de Israel, que movía dinero, pero Belén no. Entonces, la peor ciudad para nacer. El peor momento de la historia, el peor gobierno, la peor ciudad para nacer. Todo está en contra. ¿Cuántas veces usted ha sentido que todo está en su contra? ¿Cuántas veces usted ha sentido que no hay esperanza, que no hay fuerza? Que parece que todo va de mal en peor. Creo que todos nos hemos sentido así, o nos estamos sintiendo así en nuestras vidas. ¿Qué hace usted cuando todo marcha mal? ¿Qué hace usted cuando en vez de que las cosas progresen van en retroceso? ¿Qué hace cuando le dicen ya no hay cura? O eso no se puede sanar. O cuando abre la refri y está vacía. Y toca sus bolsillos y están vacíos. O cuando su hijo le pide algo y le tiene que decir no tengo para darte. Lo siento, hijo.
o cuando ve a su familia sufrir, a sus seres queridos que usted tanto ama, cómo están sufriendo. Y cuando parece que todo va mal, el peor momento, el peor lugar, la peor ciudad, si todo eso estaba mal, ahora le voy a decir, en el versículo 7 están nuestros dos últimos puntos de la noche. Vea conmigo el versículo 7. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. El cuarto punto es el peor lugar de la ciudad. No solamente la ciudad era la peor para un nacimiento, sino que el lugar donde él nació fue el peor lugar. Porque en un pesebre y una granja, no sabe cuántas infecciones pueden haber allí, médicamente hablando. Porque ahí están las heces de los animales caminan por allí, está todo apestoso, sucio. No sé si usted ha ido a una granja alguna vez, o al campo, donde hay animales. ¿Sí huele cómo apestan los animales? Y un bebé que debería de ser recibido en medio de un ambiente higiénico, y no cualquier bebé, era Dios con nosotros, Emmanuel, el Santo de Israel, el Dios Todopoderoso. Era la llegada del Rey de Reyes. Y al menos el lugar tenía que ser aseado, pero no. El lugar más sucio y desaseado de esa ciudad, que no era la mejor ciudad, tampoco el lugar, el pesebre, fue el lugar. ¿Sabe lo que es un pesebre? Es donde comen los animalitos, donde meten su boca. Allí se le echa la comida. Le sacaron ahí, le vaciaron, le pusieron pasta y ahí el bebé. El peor lugar de la ciudad. Pero ¿sabe lo que pasó? Lea conmigo el mismo versículo 7. Y dio a luz a su hijo. Y ese es el quinto punto de nuestra noche. Llegó el rey. Llegó el rey. En el peor momento, en el peor gobierno, en la peor ciudad, en el peor lugar para nacer, llegó el Rey de Reyes y el Señor de los señores. Nació Jesús. Jesús llega en el peor momento de nuestras vidas, en el momento más oscuro, donde no hay esperanza, donde hay necesidad, donde hay dolor, donde hay sufrimiento. En ese lugar Jesús llega. Donde nadie tiene un lugar para Él, en el mesón, Él llega. Mi querido hermano y hermana, nosotros podemos estar pasando el peor momento de nuestras vidas, pero déjeme decirle algo, el Rey llegó a su vida. El Rey llegó a su vida. Jesús está contigo, dice el Señor. Llegó para darte esperanza, para darte amor, para consolar tu corazón, para darte nuevas fuerzas. Llegó Jesús para decirte: no temas, porque yo estoy contigo.
No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 41:10. Feliz Navidad. Nació Jesús. El Rey llegó y llegó para quedarse. Llegó para siempre. Jesucristo dijo, yo estaré con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confíen en mí, porque yo he vencido a este mundo. El Rey llegó. En medio de nuestro dolor, el Rey llegó. En medio de nuestra tristeza, el Rey llegó. En medio de nuestra desesperanza, el Rey llegó para darnos esperanza. Nació Jesús. No había lugar para ellos en el mesón. Imagino a José llorando del gozo, sabiendo que hace pocas horas atrás recorrió toda la ciudad con su esposa a punto de dar a luz. Desesperado. ¿Qué le voy a dar a mi hijo? No tengo nada que darle. No tengo ni siquiera un lugar para recibirlo. Y por ahí alguien le dijo, tengo por ahí una granja, ahí hay un pesebre, no sé si tú quieres ir. Si quiere ir. Preferible eso a que mi hijo nazca en la calle. ¿Y sabes lo maravilloso? Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales. Esta palabra pañales en el griego significa trapos de lino. Y el lino fino, el lino blanco, resplandeciente, hace referencia a la santidad, a la pureza. Es decir, ese bebé fue envuelto y cubierto y salió lleno de la santidad de Dios. Me imagino que José lloraba al cargar en sus brazos José lloraba al cargar en sus brazos al Rey de Reyes que llegó. Y él dijo, es el peor momento, es el peor gobierno, es la peor ciudad, es el peor lugar, pero llegó, mi hijo nació. El Hijo de Dios nació. Valió la pena haber caminado todas estas horas en el frío con mi esposa, no haber dormido 3 noches, haber pasado hambre, haber sufrido tanto, pero el Rey llegó. Aquí está. José tenía a Dios en sus brazos. José se unió con el corazón de Cristo para siempre. Y José nunca olvidará ese momento cuando Jesús llegó a su vida. Ahora yo le pregunto, ¿usted olvidará aquel momento cuando Jesús llegó a su corazón? Fue el momento más hermoso y maravilloso. El Rey llegó en nuestra peor oscuridad y dolor y desastre, en el peor momento de nuestras vidas, cuando estábamos llenos de pecado, llenos de dolor, llenos de inmundicia, llenos de sufrimiento. Jesús vino a darnos amor, a cambiar nuestro corazón de odio, de piedra, a darnos su corazón. Feliz Navidad, el Rey nació. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Llegó el Rey.
El Rey llegó. Gracias, Jesús, porque podemos estar sufriendo mucho ahora, Señor. Podemos estar pasando por muchas incertidumbres. ¿Qué sucederá? ¿Qué vendrá? ¿Qué pasará? ¿Cómo será? Pero algo seguro que tenemos es que Jesús, que es Dios, está con nosotros. El Rey llegó para quedarse. Señor Jesús, gracias por nacer. Gracias por venir, Señor, a nuestras vidas. Este es el tiempo para que usted diga a Jesús, gracias. Gracias por venir a mi vida. Gracias por nacer en mi corazón. Gracias por, Jesús, quedarte conmigo. Y por cambiar mi tristeza en gozo. Porque tú eres mi gozo. Dígale a Jesús, tú eres mi gozo, Señor. Tú eres todo para mí. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti, Señor? Y si te tengo a ti, nada deseo en la tierra, dijo el salmista en el Salmo 73. Nada deseamos en esta tierra. Jesús, tú eres nuestro todo, Señor. Tú eres el regalo del Padre para nosotros. Gracias, Señor. Mientras la iglesia ahora quiero dirigirme a las personas que me están sintonizando y también a los hermanos que están aquí y amigos y tal vez se encuentran en el peor momento de sus vidas. Tal vez se encuentran en el momento más doloroso o triste. Tal vez están atravesando el sufrimiento, tal vez no saben qué va a pasar, están ansiosos, preocupados. Déjenme decirle, Jesús llegó también para sus vidas. Jesús llegó para ti hoy, para quedarse en tu corazón y en tu vida para siempre. Si tú quieres tener ese gozo y esa esperanza eterna, si tú quieres tener la presencia de Dios a través de Cristo en ti, te invito a que le abras tu corazón a Jesús. Él está dispuesto a perdonar todos tus pecados, tu pasado, a transformar tu presente y darte un nuevo futuro con Él para siempre. Si ese es tu deseo, si esa es tu necesidad, si sabes que Jesús es tu esperanza, si sabes que Cristo murió en la cruz por tus pecados, para salvarte, para perdonar tus pecados y darte una vida nueva, una vida llena de su presencia y su amor, a pesar de este mundo de tinieblas, te invito a que le entregues tu vida a Jesús. Haz conmigo esta oración. Dile al Señor, Padre Celestial, reconozco que he pecado contra ti. Perdóname, lávame más y más de mi maldad. Límpiame de mis pecados. Reconozco que soy un pecador, una pecadora, que he hecho lo malo delante de tus ojos. Jesús, pero tú eres mi única esperanza. Jesús, nace en mi corazón. Jesús, sé mi Rey y Señor. Jesús, llega a mi vida. Perdona mis pecados, Señor. Sálvame y dame una vida nueva. Creo que moriste en la cruz del Calvario por mis pecados. Creo que resucitaste al tercer día con poder. Creo que estás sentado a la diestra del Padre y que un día volverás por mí. Te recibo como mi Señor y Salvador, único y suficiente de mi vida. Y ayúdame a amarte y serte fiel, a caminar contigo por el resto de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración conmigo, o alguien en esta noche hizo esta oración conmigo, déjame decirle que hoy usted es una hija, un hijo de Dios. Hoy usted pasó de muerte a vida. Hoy Jesús entró en su corazón. Hoy usted es cristiano.
Y el Rey llegó a su vida para quedarse para siempre. Así que le felicito a mi amigo o amiga que está sintonizando este programa. Si alguien aquí hizo esta oración conmigo, puede alzar su mano, tal vez. ¿Alguien hizo su oración de fe? Gloria a Dios. Okay. Y a mis amigos, si alguien ha hecho esa oración de fe, pues le invito a que ore, que hable con el Padre, y cuando hable con Él, dígale todo lo que siente, todo lo que necesita, todos los días de su vida. Converse con Dios. Y al final diga, en el nombre de Jesús, amén. Porque Jesús dijo, todo lo que pidieren al Padre en mi nombre, lo haré. Y también pídale al Señor que les dirija a una iglesia cristiana evangélica, que le prediquen al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Que sea una iglesia temerosa de Dios, que le enseñen a este libro, la palabra de Dios. Que le enseñen a obedecer la palabra, a vivir en obediencia a la palabra, a conocer a Dios a través de su palabra. Y si usted vive cerca de nuestra iglesia, le invito a que se congregue aquí con nosotros. Que Dios le bendiga y le guarde. Si alguien hizo esta oración conmigo, se puede acercar también al final a mi persona. ¿Sí? Dios le bendiga, Dios le guarde.